El FIDA ha estado presente en América Latina por más de 20 años y presente también en el Cono Sur con proyectos de diferentes generaciones en diferentes momentos. Pero creo que el encuentro entre FIDA Mercosur y nuestra cartera de programas lo que ha hecho es aumentar la posibilidad que tienen los proyectos de hacer cambios y tener impacto a nivel más global, más allá de las áreas geográficas de los proyectos, pero además el encuentro de las operaciones y el diálogo de política con FIDA Mercosur le ha dado más calidad, más relevancia a nuestros programas y nos ha ayudado además a asegurar que las discusiones sobre la implementación de los proyectos tienen que ver no solo con los beneficiarios en sus territorios, sino con los gobiernos y con los socios que los están acompañando. Entonces, en ese sentido, creo que le ha agregado calidad a la cartera de proyectos del FIDA, que además, en la medida en que el diálogo de política avanza, que los países y los tomadores de decisiones en los países se hacen conscientes de la necesidad de apoyar el desarrollo rural, ponen mucho más recursos de contrapartida que lo que se ponía en el pasado. Entonces yo creo que es una relación positiva, virtuosa, y que ha beneficiado tanto a los proyectos y la calidad de los proyectos y lo que llega a los beneficiarios, como a objetivos superiores para mejorar políticas públicas e instrumentos de reducción de pobreza rural en todos los países del Mercosur. Estoy de acuerdo, creo que el diálogo de políticas y sobre políticas ha tenido un rol fundamental en cambiar profundamente el nivel de interlocución y la profundidad de interlocución entre el FIDA y los gobiernos de la región. El FIDA se ha vuelto de ser un interlocutor cualquiera entre los varios que financiaban operaciones de préstamo, se ha vuelto a ser un socio, se ha vuelto un aliado y uno de los mejores aliados de los países del Cono Sur en esos últimos años. Creo que desde un punto de vista de impacto y resultados, el ejemplo más evidente es Argentina, donde se ha pasado de un nivel de interacción muy limitado a nivel de proyectos y marcados por una relación muy conflictiva entre el gobierno central y el FIDA. Se ha pasado en pocos años a tener un programa país donde la inversión FIDA sirve a implementar, ejecutar en todo el territorio nacional políticas públicas, varias de las cuales se han definido en el ámbito de la REAF. Entonces, desde una iniciativa muy creativa, muy innovadora, hace 10 años, hemos llegado a un punto donde el diálogo de políticas que se lleva a cabo en la REAF, con la participación de las organizaciones sociales y de los gobiernos, ese diálogo orienta y guía la inversión del FIDA y cada vez más de otros donantes en la región. Entonces creo que esta experiencia fue una verdadera revolución para nuestras relaciones en positivo. Creo que usted ha dicho exactamente todo lo que ha sido el resultado del trabajo de la REAF. La creación de una institucionalidad particular para poder atender las necesidades, las demandas de lo que son los agricultores familiares del Cono Sur. Creo que antes de la REAF realmente eso no existía. Y eso solamente quiere decir que los países de la región o de la subregión del Cono Sur, a través de la REAF, también entendía que era necesario encontrar una manera diferente, con metodologías diferentes, con herramientas diferentes, de acompañar a los productores agrícolas familiares. No es lo mismo una chacra de 1 hectárea y lo que se produce y cómo se produce y con qué herramientas se produce, con qué instrumentos se produce, a producir 50.000 hectáreas de soja
o de maíz, ¿verdad? Entonces, bueno, el hecho de encontrar una institucionalidad específica para los agricultores familiares, creo que es un punto casi de partida para poder asegurar que los recursos llegan, que las comunidades participan en el diseño de lo que son los proyectos, en el monitoreo de los proyectos, y que se atienden desde esa institucionalidad lo que son las demandas más urgentes de las organizaciones. Bueno, creo que los ejemplos son nuevamente positivos en todas las áreas que mencionó en términos de resultados. Estamos en Uruguay, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería es uno de los resultados del proyecto Uruguay Rural. En Argentina no teníamos y ahora tenemos una Secretaría para la Agricultura Familiar que nació como subsecretaría y ahora es Secretaría de Estado. Tenemos secretarías de agricultura familiar en muchas provincias argentinas y se van agregando cada vez más. En Paraguay se ha trabajado mucho para crear una institucionalidad y estoy seguro que se creará pronto. El presupuesto ha aumentado en todos los países. Creo que los resultados han sido significativos, que uno los mire desde un punto de vista de creación institucional, llegada a los beneficiarios o presupuesto público de inversión. Esos fondos que mencionaba del FIDA en los varios países del Cono Sur, que han aumentado mucho en los últimos años, pero han aumentado en el marco de un presupuesto nacional y de otras fuentes de financiamientos que han aumentado aún más. Entonces es realmente un contexto donde se ven resultados muy positivos. Déjeme decir que quizás lo más importante de todo que salió de la REAF y de esta plataforma es el primero, o sea, el haber logrado conceptualizar y visualizar el agricultor familiar como concepto, como tal, como parte de la sociedad y de la economía. Antes de ese concepto, la gente dividía los agricultores entre agroindustriales por un lado, para simplificar al máximo, y campesinos por el otro. Y esto generaba también una contraposición ideológica sobre qué políticas adoptar. Y cada parte trataba de prevaler sobre la otra en un contexto de conflictualidad. Ahora, el concepto de agricultura familiar ha logrado superar ese tipo de contraposición. Y a partir de ese concepto se generan políticas públicas dedicadas a la agricultura familiar. A partir de esas políticas se generan inversiones, se apalancan recursos, se movilizan ideas que se transforman en proyectos. O sea, hubo verdaderamente una revolución copernicana en la manera de pensar y de relacionarse con la agricultura y también con el campo. Aquí en el sur hay un gran problema de salida del campo, de pérdida de población en el campo, y a partir de este cambio en la conceptualización del agricultor también se le ha dado más atención a políticas para jóvenes y para que los jóvenes puedan mirar al campo como una oportunidad y también tener acceso a servicios y una calidad de la vida que antes no hubieran tenido, que sus padres no hubieran tenido. O sea, se puede pensar al campo y a la agricultura en otros términos respecto al pasado y ojalá revertir este proceso de migración fuera del campo.